Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos que se encuentren bien y vamos a razonar, vamos a reflexionar sobre algunos pasajes bíblicos para continuar a aprender la Biblia, para continuar a saber más de Dios y, y entonces para eso tenemos la Biblia para aprender. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir al libro de Juan, a la carta de Juan, la número 1, primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1 de capítulo 5. Y vamos a ir conociendo las respuestas, algunas dudas que nos pueden surgir. ¿Qué dice acá Juan? Capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta es una respuesta extraordinaria. ¿Por qué? Porque podemos saber algunas cosas que la gente normalmente no sabe. Dice, ¿quién es hijo de Dios? Acá está la respuesta. La respuesta de quién es hijo de Dios es clarísima. El que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quién es el Cristo? El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el único, ¿no es cierto? No hay otro, no hay otro. Y dice así que si tú crees que Jesús es el Mesías, ¿eh? Es nacido de Dios. O sea, si lo crees, sos nacido de Dios. Pero esto tiene una pequeña condición, ¿no es cierto? Y la condición la podemos seguir leyendo. Y dice así, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos que Él es el enviado de Dios, entonces somos nacidos de Dios, o sea, somos salvados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y cómo? ¿Qué significa todo esto? Significa que la certeza de esto está que nosotros tenemos que amar también al que generó a Jesucristo, ¿no es cierto? Y tenemos que poner en práctica sus mandamientos. Ahí está todo. ¿Amamos a Dios? Bien. ¿Quién es Dios? Yo creo en Dios, amo a Dios. Bueno, vamos a ver. Algunas condiciones se tienen que cumplir, como la matemática. Para que 1 más 1 sea 2, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, la condición que Dios impone al hombre es esta, que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, entonces somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner en práctica los mandamientos que el que engendró al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos dio. Son respuestas muy simples, pero te llevan a conclusiones importantes. Continuamos a leer esto. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo sé que yo amo a Dios?
¿Cuál es el amor de Dios? La gente que me dice, yo amo a Dios. Bueno, metelo a prueba. Y es esta. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no solo el Señor te aclara una cosa importante, sino que también te dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa gravosos? Difícil de cumplir. Y acá la Biblia dice que no son difíciles de cumplir. Continuamos a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. ¿Tú te sientes vencedor o vencido? Esa historia que no hay ni vencedores ni vencidos, no existe. Está el vencedor y está el vencido. El empate para Dios no existe. No hay empate. O sos de uno o sos del otro. Y acá también nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Vieron cómo se cierra esto? Esto se cierra de una manera extraordinaria. ¿Tienes alguna duda? ¿Tú te sientes vencido? Si sos un hijo de Dios, sos un vencedor. ¿Qué significa vencedor? Que has vencido al mundo. ¿Con qué? Con tu fe. ¿Por qué? Porque el mundo te tira en contra. El mundo, cuando hablo del mundo, te hablo del sistema cosmológico en donde vivimos. Nosotros estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que es un mundo material. El mundo donde vivimos es material y afecta a nosotros en la parte material y también espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué nos dice? Que tenemos que no aceptar las ideas del mundo. No tenemos que aceptar las ideas del materialismo. ¿Por qué? Las ideas del materialismo, y cuando hablo de materialismo no hablo de política, no. Las ideas digamos, materiales son aquellas ideas que tiene el mundo. El mundo, ¿cuál es la idea del mundo? Uno nace, muere y chao. No existe más nada. Esa es la idea del mundo. Tenés que disfrutar, vivir, tenés que darte todos los gustos posibles, porque después, chao, no hay nada. Pero lo que desconoce el mundo, pero lo desconoce voluntariamente. No es que el mundo lo desconoce, yo no sabía. No, voluntariamente no quiere creer que este cosmos, ¿no es cierto?, existe en un lugar que la Biblia dice, en un campo material, y que hay un campo celeste, un campo espiritual. Y ese campo espiritual está en lucha contra nosotros. Ese campo espiritual habitado por demonios, por entes de maldad, permitido por el Señor, porque el diablo se rebeló a Dios y entonces todos sus seguidores son los demonios. ¿Qué hacen? Están en lucha. Luchan contra Dios y contra lo que son de Dios. Pero la Biblia nos dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Y somos nosotros, no, sino la fe que el Señor nos dio. Y eso es lo que vence al mundo. Si crees en el Señor Jesucristo, has nacido de Dios. Ahora, ¿amamos a Dios?
¿Cómo podemos verificar si amamos a Dios? Si amamos a aquel que engendró a Jesucristo y ponemos en práctica sus mandamientos, entonces sí, amamos a Dios. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, si estoy hablando a un hermano y a una hermana, te digo, te recuerda lo que Dios ha hecho por ti y por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Él nos limpió de todo pecado. ¿Somos pecadores? Sí, pero ya pagados esos pecados por su amado Hijo Jesucristo. Ahora, si tú no eres un creyente en Cristo, estás en una grave situación. ¿Por qué? Porque si tú mueres hoy, irás directamente al infierno. ¿Quién lo dice eso? La palabra de Dios. ¿Tú a quién le crees? ¿A un filósofo? ¿Le crees a un pensador humano? ¿O le crees a Dios? Yo le creo a Dios. Yo te incito, te empujo a que creas en Dios, no en un pensador humano. Y si el Señor te está dando esta oportunidad maravillosa, que todos tus pecados sean limpiados y estés totalmente puro delante de Dios, acepta la palabra de Dios, acepta al Señor Jesucristo porque Él es el Mesías, el enviado de Dios, cree en Él, serás un hijo de Dios, y si debes morir ahora, irás directamente al cielo. Bueno, que el Señor los bendiga y que tengan una hermosa semana en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.